Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, No te dejes vencer. Diga conmigo, no te dejes vencer. No te dejes vencer. Una vez más, no te dejes vencer. No te dejes vencer. Ahora dígale a la persona que tiene a su lado, no te dejes vencer. Vamos a abrir la escritura, por favor, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, en su último verso, por favor, en el verso 21. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Quiere leerlo conmigo? 1, 2, 3. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. El título de nuestra conferencia, lo repetimos, es No te dejes vencer. ¿Por qué? Porque, mire, hoy vivimos en medio de una sociedad que día con día se amolda a una serie de principios y concepciones que poco a poco degradan la vida del ser humano, esclavizándole a principios ineficaces, que lejos de proveerle a su vida la libertad, la paz y la estabilidad que todo ser humano desea, añaden a su mente y corazón estructuras de pensamiento que muchas veces comienzan ofreciéndole libertad, pero terminan esclavizándole a un estilo de vida ajeno al que Dios desea para cada uno de nosotros. Hoy vemos en el mundo mucho dolor, hay traiciones, mentiras, engaños, abusos, delitos y muchas otras cosas que son, a la verdad, el reflejo de la condición del corazón del hombre. Mire, la condición en la cual hoy se encuentra la sociedad no es culpa del gobierno ni es algo que de reciente haya comenzado a suceder. El ser humano ha ido degradándose conforme avanza el tiempo y ha ido atesorando en su corazón maldad. Y lo que hoy estamos viendo en la sociedad es el reflejo de la ausencia de Dios en el corazón. Esa es una realidad. La gente quiere justificarlo, la gente de alguna manera busca responsabilizar a terceros de lo que cada uno de nosotros es responsable en lo íntimo. Nuestra sociedad, lamentablemente, hoy día exalta modelos y formas de conducta que poco a poco generan una distorsión en cuanto a la identidad que cada individuo debería de tener. El problema no es solamente eso, el problema más grande que observo es el hecho de que nuestra sociedad está siendo arrastrada por conductas inapropiadas. Y más allá de esto, creo que si algo hay que lamentar es que muchas veces, aún dentro de las iglesias, un alto porcentaje de cristianos se han olvidado de buscar la santidad y han bajado la guardia, olvidándose que el caminar cristiano es representado en la Escritura como una batalla. Si tú te unes a Cristo, dice la palabra del Señor, que te haces uno con Él en espíritu. Y si Cristo fue rechazado por todo este esquema o sistema de pensamiento humano, mundano, ¿cuánto más no lo seremos nosotros que con Cristo militamos? En otras palabras, debemos estar conscientes de que si nos hemos unido a Cristo, estamos enfrentando una batalla, la cual debemos de determinar en nuestro corazón, pelear de forma correcta y legítima.
a fin de que podamos preservar nuestra libertad y perseverar en el camino de la verdad. Son dos conceptos muy importantes que descansan sobre nuestras decisiones. Nosotros decidimos qué tan correcta y legítimamente vamos a pelear la batalla de la fe, a fin de preservar nuestra libertad y perseverar en el camino de la verdad. Si como creyentes, amados hermanos, no nos comprometemos a pelear la buena batalla de la fe de forma correcta y legítima, dejaremos de perseverar en el camino de la verdad y dejaremos de preservar nuestra libertad. ¿Por qué? Porque poco a poco vamos a comenzar a ser seducidos por el pecado. Y recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo: aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. La pregunta obligada sería: ¿y a ti qué te está esclavizando? Esta pregunta definitivamente es dirigida a creyentes, porque sabemos que el mundo en su totalidad, aquellos que no han reconocido a Cristo como Señor, caminan bajo una sentencia, bajo una carga llamada pecado. Pero el creyente debería de perseverar en preservar su libertad. El problema es que muchos creyentes no lo están haciendo con celo. Presumimos de ser santos, pero lamentablemente la santidad de muchos es dominguera. Y eso, amados hermanos, repercute directamente en nuestra capacidad para pelear la buena batalla de la fe. Escuche esto. Muchos cristianos hoy están librando batallas en su mente y en su corazón. El principal campo de batalla donde Satanás nos va a atacar como seres humanos es la mente y el corazón. Y yo creo firmemente que un alto porcentaje de cristianos no han alcanzado un nivel de victoria contundente debido a que en cierta medida ignoran cómo lidiar con el pecado que les asedia. Ok, ya vinieron a Cristo, ya fueron bautizados, ya tomaron 2, 3 cursos, ya conocen un poco la doctrina cristiana, están tratando de avanzar y crecer en la fe, pero aún siguen tropezando constantemente. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que muchos de ellos no saben cómo manejar o cómo lidiar, cómo enfrentarse al pecado que en los miembros de su vieja naturaleza, en los miembros de su cuerpo, están continuamente impulsándoles en una dirección que es contraria a la que Dios establece en su palabra. ¿Cómo lidiamos con el pecado? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo vencemos? El problema de la presente generación es que pareciera que de pronto la negación es nuestra arma preferida. Y sin darnos cuenta, poco a poco, como en una arena movediza, comenzamos a hundirnos. Porque déjeme decirle que aún cuando muchos de nosotros estamos conscientes de que hemos pecado contra Dios, no lo reconocemos. Y ese es nuestro gran problema. No reconocemos que tenemos un problema en cualquier área de nuestra vida. Puede ser en el área de nuestras emociones, en el área de nuestros deseos, en el área de nuestros pensamientos, en el área sexual. En muchas áreas podemos estar hoy enfrentando situaciones que desean cautivar nuestro corazón y finalmente doblegar nuestra voluntad. El problema es que cuando nos presentamos delante de Dios, nos presentamos como si fuéramos seres inmaculados, perfectos. Y la realidad, amados hermanos, es que debemos reconocer que muchos de nosotros distamos aún bastante de llegar a la perfección que habitó en forma corporal en Cristo Jesús. Nos falta mucho para llegar a ese nivel, pero aspiramos a ser como Cristo.
¿Qué necesito? Hoy vamos a indagar un poco más sobre lo que yo necesito para poder hacerle frente al pecado que me asedia. Lo que de entrada debemos de saber es que si estamos en Cristo y nuestra convicción, escuche bien, lo coloca como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas, podemos estar seguros de que nuestra victoria está garantizada. Pero nosotros tenemos que decidir movernos en unidad con Él. Muchas veces nosotros podemos saber que al venir a Cristo, por su gracia, muchas cosas nos han sido concedidas en Dios por el sacrificio de la cruz, pero no tenemos la voluntad para reclamarlas. Y hablando de la santidad, esta es una de las cosas que nos ha sido dada al creer en Cristo Jesús. Lo vemos como una utopía, como algo imposible de alcanzar. Y continuamos negándonos a la realidad de que en nuestra vida hay áreas de oportunidad que necesitamos llevar a la cruz. Tratar con ellas desde dentro de nosotros, desde nuestra manera de pensar, nuestros afectos. ¿Sabes? A veces el problema está en nuestros pensamientos y está en nuestras emociones. Porque lo que pensamos es equivocado, es incorrecto, y lo que sentimos también. Entonces necesitamos, como pueblo del Señor, exponernos a Él para que Él haga la transformación en nuestra vida. Conocemos el pasaje de Gálatas capítulo 5, verso 1. Hemos meditado muchas veces en él. La palabra del Señor enfatiza que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, ¿qué dice la palabra del Señor? Manténganse libres. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse libres y no se sujeten, no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. En otras palabras, ser asediado por el pecado es común al género humano. Vivir pecando es opcional. Y usted decide cuánto pecado tolera en su vida. Cuántos errores y tropiezos va a acumular en su historial. Hoy necesitamos, amados hermanos, abrir nuestros ojos a la verdad y darnos cuenta que necesitamos de Cristo. Considere esto: la iglesia necesita reforzar la visión del cielo acerca de sí misma, para poder de esta forma afirmar su identidad y de esta manera poder enfrentar la presión del mundo sobre su vida. El mundo va a presionar con fuerza sobre tu vida para que tomes actitudes, para que tomes o abraces conductas, abraces formas de pensamiento y termines practicando aquello de lo cual el mundo debería avergonzarse y sin embargo lo presume, lo exalta como si fuera digno de alabanza. El problema con la iglesia que no tiene clara su identidad es que no puede definir la diferencia entre aquello que agrada a Dios y aquello que Dios reprueba. Sus sentidos están tan embotados, ha sido tan seducida esa parte de la iglesia que no puede ver con claridad qué es correcto y qué no lo es. Y hoy, amados hermanos, necesitamos afirmar nuestra identidad. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, lo voy a lograr reafirmando o reforzando la visión del cielo acerca de mí. ¿Cómo te ve Dios? El problema de muchos de nosotros es que caminamos por la vida cristiana considerando que el concepto que tenemos acerca de nosotros es realmente la forma en la cual Dios nos ve, y estamos muy equivocados. ¿Cómo te concibes? Si te paras frente a un espejo y dices, y te dijera, descríbete espiritualmente, ¿cómo te describirías?
Algunos de nosotros nos describiríamos por nuestros pecados. Descríbete espiritualmente. Soy un mentiroso, soy un tramposo, soy un adúltero, soy un fornicario, soy, y comienzas a añadirle. ¿Sabes cuál es el problema? Que nuestra identidad está fracturada y por eso no podemos aspirar a caminar en santidad. Porque hay una sentencia en nuestros pensamientos. Lo que tú declaras acerca de ti mismo, tu alma de inmediato lo acepta y lo toma como si fuera verdad. Por allí alguien expresó en algún momento lo siguiente: si tú dices que no puedes, no puedes. Pero si tú crees que puedes, puedes. ¿Cuál es el concepto que tienes acerca de ti mismo? No hay otro concepto que valga sino el concepto que Dios tiene acerca de nosotros. Y el concepto de Dios acerca de nosotros no cambia, no se compromete por aquello que nosotros hagamos o dejemos de hacer, porque para eso está la intervención del Espíritu Santo a fin de que nos volvamos a Dios. Cuando nosotros fallamos, te lo explico de esta manera: cuando nosotros pecamos, viene el Espíritu Santo a redarguirnos, y si en nosotros hay arrepentimiento, entonces el concepto de Dios acerca de nosotros se mantiene intacto. El problema es cuando nosotros abrazamos el concepto que tenemos acerca de nosotros mismos y sobre de ese pretendemos vivir la vida cristiana, lo cual se vuelve algo completamente difícil de realizar. ¿Cómo entonces me ve Dios? Vea lo que dice la Escritura en Cantares capítulo 4. Cantares capítulo 4. No estoy queriendo decir con esto que Dios minimiza nuestras faltas. No, lo que quiero exaltar es la paciencia y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Porque Él quiere que caminemos triunfantes y conoce nuestra condición, sabe que somos polvo. En ese sentido es que Él renueva sus misericordias sobre nuestra vida. Pero nosotros no podemos estar o no debemos estar jugando con la gracia que de Dios recibimos. ¿Comprende? Entonces, si Dios me ve de una manera, yo debo de aspirar a tener un estilo de vida que sea congruente con la forma en la cual Dios me ve. Pero si yo no reacciono a esta expresión que surge en el corazón de Dios hacia mi persona, entonces yo poco a poco me voy a desviar del concepto que Dios tiene de mí. Y entonces se convierte esto no en una verdad, sino solo en un anhelo del corazón de Dios. Nos alejamos de la verdad y entonces dejamos de ser una realidad delante de los ojos de Dios, puesto que nuestros actos nos separan de lo que Él quiere para nosotros, y entonces lo que Él planificó para nuestra vida viene a ser solo un anhelo y deja de ser una realidad. Ya le he dado en qué pensar, ahora medite en ello. Cantares capítulo 4, verso 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: toda tú eres bella, amada mía, no hay en ti defecto alguno. Verso 9, cautivaste mi corazón, hermana y novia mía, con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu collar, cautivaste mi corazón. Fíjese la forma en la cual Dios ve y describe a su iglesia. No está llamándole por sus pecados. ¿Sabes quién te llama por tus pecados? El diablo. El diablo constantemente va a estar llamándote por tus pecados.
pero Dios te llama de acuerdo a aquello que ha surgido en su corazón por ti cada vez que te ve a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, la visión que Dios tiene acerca de la iglesia, acerca de ti, es que eres una iglesia amada, que pertenece a Dios, amada mía. Te ve perfecta, no hay en ti defecto alguno. Tú podrías de alguna manera objetar y señalar todas tus áreas de oportunidad, todos tus defectos, pero cuando estamos delante de Dios y la gracia y el favor de Jesucristo están sobre nosotros, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y a los ojos de Dios somos una iglesia bella, amada y perfecta. El problema es que no nos vemos así. Nos vemos de acuerdo al concepto que nosotros mismos nos hemos generado, dado que conocemos nuestra condición. No solamente es el hecho de cómo Dios me ve, sino que la Escritura me revela algo más. Y en el verso 9 la palabra de Dios dice: cautivaste mi corazón, hermana y novia mía, con una mirada de tus ojos, con una vuelta de tu collar, cautivaste mi corazón. En otras palabras, lo que Dios está diciéndole a la iglesia es: eres tan agradable a mis ojos que tienes influencia sobre de mí. Y no estoy diciendo con esto que la iglesia haya sido empoderada para ejercer autoridad sobre de Dios. No nos equivoquemos. Lo que estoy diciendo es que Dios ve a la iglesia tan hermosa, tan perfecta, que la relación que tiene con ella es una relación completamente abierta, transparente e íntima. Y no nos hemos dado cuenta que la iglesia no solamente tiene la habilidad o la gracia de agradarle a Dios, sino que tiene la capacidad de provocarle. Y eso es algo muy interesante, porque cuando hablamos de aquello que te provoca, hablas de aquello que tiene la capacidad de moverte del lugar. En el caso de Esther y el rey Asuero, Esther comienza agradándole al rey, porque Esther tiene todo lo que al rey le gusta. Y Esther gana el certamen de belleza y ella es coronada reina en lugar de Vasti. Con el paso del tiempo, Esther comienza a descubrir el corazón del rey y comienza a tener la capacidad de hablar al corazón de su amado. Entonces Esther no solamente es una mujer que es agradable, es una mujer que provoca al rey. Y la iglesia tiene la capacidad de provocar al cielo. Cuando la iglesia busca al cielo, cuando el creyente busca a Dios con sinceridad, el cielo jamás se comportará de forma indiferente ante lo que la iglesia le proponga, ante lo que la iglesia presente delante de Dios. El punto es que muchos de nosotros no lo creemos así. Porque muchos cristianos aún continúan viviendo o tratando de vivir su vida cristiana con la sentencia de que aún sus mejores obras son como un trapo de inmundicia delante de la presencia de Dios. Y vivir de esa manera no es vivir. Y están aplicando la escritura incorrectamente. Porque como ya se los he mencionado, cuando el profeta Isaías dice que nuestras mejores obras a los ojos de Dios son como un trapo de inmundicia, esta declaración obedece a aquellos que querían acercarse a Dios a través de la ley mosaica. No hay posibilidad de que la ley nos pueda justificar, de tal manera que mis mejores obras no tienen la capacidad de agradar plenamente a Dios. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús no nos relacionamos con Dios a través de la ley mosaica, nos relacionamos con Dios a través del sacerdocio de Cristo Jesús.
el cual nos ha hecho aceptos en Él por medio del amado. Es decir, el Espíritu Santo nos ha santificado y ahora nos permite presentar delante de Dios una vida que a Él le agrada. ¿Comprende? Entonces es importante que la iglesia parta de esta concepción para poder enfrentar el pecado. Si tu identidad está fracturada, te vas a ver todo el tiempo de acuerdo a aquellas áreas de tu vida que no has superado, áreas de tu vida con las cuales te estás enfrentando, áreas de tu vida que no has podido solventar. Y entonces la sentencia sobre tu vida te irá poco a poco mermando el ánimo para perseverar en el Señor. Por eso una gran cantidad de creyentes que no alcanzaron la madurez desertan de las filas del reino de los cielos, porque se sienten incapaces de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no pudieron dejar la pornografía, porque no pudieron dejar el alcohol, porque no pudieron dejar el adulterio, porque no pudieron dejar la fornicación. ¿Comprende? Si nosotros no reforzamos nuestra identidad, no vamos a poder hacer frente al pecado. Mire, todo creyente debe estar consciente que para lograr un avance en el reino de los cielos debe tomar una decisión, y dicha decisión implica tanto un cambio de actitud hacia el pecado como un cambio de posición respecto de aquello que le hace pecar. El problema de muchos es que ni cambian su actitud hacia el pecado, ni se mueven respecto de aquello que les hace pecar. Permanecen en el mismo lugar. Hay algo bien simple y siempre lo he dicho: como seres humanos pecamos porque queremos. Esa es la realidad. Todo lo que demás de esto se diga es hipocresía. ¿Por qué pecamos? Porque quise. ¿Se oye cínico? Sí. ¿Se oye descarado? Sí. Pero es la realidad, es la verdad. No puedo decir que el pecado fue más fuerte que yo, porque al final de cuentas lo que toma lugar en esa decisión es mi voluntad. Entonces necesitamos entender la realidad acerca del pecado, y si queremos pelear la buena batalla de la fe, tenemos que armarnos de una nueva mentalidad, reforzar nuestra identidad y cambiar nuestra actitud hacia el pecado. La iglesia no puede continuar siendo condescendiente con el pecado. La iglesia tiene que ser más radical con el pecado. Y no estoy hablando a que comiences a indagar y a juzgar la vida de los demás, porque para eso la iglesia es buenísima, ¿verdad? Prontos para señalar los pecados de los demás, pero no somos capaces de reconocer la viga que tenemos en nuestro ojo. Necesitamos entonces darnos cuenta, amados hermanos, que si pecamos es porque queremos pecar, no porque el pecado sea insufrible. Así que yo, si quiero mantenerme en pureza, en santidad, y quiero agradar a Dios, necesito cambiar mi actitud hacia el pecado. Y no podré cambiar mi actitud hacia el pecado si primero no cambia mi pensamiento acerca de él. Porque solamente si cambia mi pensamiento, cambiará mi emoción. Y si cambia tu emoción, cambia tu actitud. ¿Les ha tocado alguna vez alguna persona con la cual en algún momento se llevaban muy bien y de pronto esa persona cambió su actitud? ¿Por qué? Porque cambió su pensamiento. Y si cambió su pensamiento, afectó su actitud. Entonces necesitamos nosotros
tener un pensamiento acorde a la mente de Cristo para que éste pueda tocar mis actitudes y entonces yo pueda tomar la actitud correcta hacia el pecado. Y también es importante que yo tome la decisión de tener un cambio de posición. Diga conmigo, cambio de posición. En otras palabras, si el pecado te asedia, muévete. Muévete. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si yo estoy teniendo problemas con la pornografía, tengo que moverme en cuanto a mi posición respecto de aquello que me hace pecar y mi actitud hacia el pecado que está asediándome. ¿Dónde me está asediando? En la mente y en mi corazón. Entonces consideremos lo que la palabra del Señor dice. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 1. Y dice la palabra del Señor así: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, escuche esto, despojémonos del lastre que nos estorba. Lea conmigo. En especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Dice la palabra del Señor, despojémonos del peso innecesario que me impide avanzar en aquello que Dios quiere que yo avance. En especial, libérate del peso del pecado. El pecado se manifiesta de muchas maneras. El problema es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a reconocer que tenemos un problema en el corazón, que tenemos un problema en nuestra mente. Y sabe, cuando se trata del pecado, déjeme decirle una gran verdad, y es que no basta con disciplinarnos. Aunque adquirir una disciplina para evadir el pecado siempre será importante para lograr la victoria, no es suficiente. ¿Qué es lo que necesitamos? Una voluntad rendida al señorío de Cristo. Yo me puedo disciplinar de muchas formas para evitar pecar. Pero si yo no tengo una identidad fortalecida en el Señor y una voluntad rendida a su señorío, dicha disciplina en algún momento me será insuficiente. Vea lo que enseña la palabra del Señor. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versos del 19 en adelante. Vamos a leer después a partir del verso 20, por favor. Colosenses capítulo 2, verso 20. Y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente forma: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía permanecieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Pablo está utilizando un paralelismo para enseñarle a los creyentes que puedes tener una disciplina espiritual, pero que dicha disciplina, que está basada en reglas, en formas, en conductas, no será suficiente para detener el impulso de tu naturaleza pecaminosa. Dice la palabra del Señor, verso 22. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Lea conmigo.
pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Tu naturaleza pecaminosa tiene hambre de pecar. ¿Qué necesitamos hacer? Gobernar sobre ella. La palabra de Dios dice que los que son de Cristo han crucificado su naturaleza pecaminosa junto con sus pasiones y deseos. Tenemos la capacidad dada por Dios para gobernar sobre nuestros impulsos. La palabra de Dios dice que no hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces es bien importante que nosotros nos demos cuenta que para poder lograr un avance en el reino de los cielos debemos tomar una decisión, y dicha decisión implica tanto un cambio de actitud hacia el pecado como un cambio de posición respecto de aquello que te hace pecar. Tienes que cambiar tu afecto por aquello que te es tropiezo, y tienes también que moverte del lugar. Jesús lo dijo de esta manera: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Si tu pie te es ocasión de pecar, échalo de ti. A veces mantenemos relaciones o vínculos que, lejos de añadir a nuestra vida, nos roban, y nos sentimos esclavizados y atados a relaciones que, lejos de permitirnos caminar dentro del propósito de Dios, nos alejan completamente de Él. Y no solamente hablo de relaciones sentimentales, hablo también de conductas que muchas veces en el área pública no son visibles, pero que en lo privado son constantemente practicadas. Y la iglesia tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Entonces necesitas tomar una decisión que va a implicar un cambio de actitud hacia el pecado. Piense en un pecado que hasta este momento le haya dominado. Cualquiera. Puede ser uno light, el chisme. Si le ha dominado el chisme, piense en él. De hecho, a los ojos de Dios, todos los pecados son pecado. ¿Ok? No hay chiquitos y grandotes, no hay de colores. El pecado nos separa de Dios y punto. Tanto el que miente, como el que roba, como el que asesina, y el que no ama a su hermano, están en la misma categoría. Cierto, cada pecado trae consigo sus implicaciones, cada pecado trae consigo sus riesgos. Pero finalmente, a los ojos de Dios, pecado es pecado. Y necesitamos nosotros entonces tomar decisiones si lo que queremos es agradar a Dios, y no solamente eso, sino caminar en victoria. Diga conmigo: el pecado no me puede vencer. Y si yo soy vencido por él, es porque me dejé. Ahora, el título de la conferencia esta noche es: no te dejes vencer. ¿Por qué nos dejamos vencer por lo malo? Etiqueta el pecado que usted quiera. ¿Por qué nos vence? Porque nuestra actitud y nuestro pensamiento, nuestra emoción y actitud hacia Él no es el que debería ser. La iglesia o el creyente debería aborrecer toda clase de pecado. Pero como los catalogamos, algunos los rechazamos y otros los abrazamos. Los públicos los queremos ver, pero a la distancia. Pero los pecados secretos los atesoramos,
los cuidamos, los cultivamos, los protegemos, pero sobre todo los negamos. Oiga, hermano, he visto que usted tiene un problema con la crítica. ¿Yo? No, ¿usted vio mal? ¿Cómo cree? Que yo le diga a la gente lo que pienso no significa que yo tenga ese problema. O sea, justificamos. Tratamos de escudarnos. En lugar de que seamos dóciles y reconozcamos que no hemos alcanzado la perfección a la cual Cristo Jesús nos invita. Mire, nuestra victoria sobre el pecado está garantizada si nosotros tomamos la decisión de no alimentar nuestros impulsos carnales. De tal manera que cuando pecamos no podemos argumentar que lo hicimos porque la carne es débil. Al contrario, lo que podemos asegurar es que hemos dejado de alimentar nuestra relación con Dios. ¿Por qué pecamos? No porque la carne sea débil. Por mucho tiempo yo crecí en una generación que cada vez que la gente pecaba decía, es que la carne es débil. No, realmente no es que la carne sea débil, es que tu relación con Dios es débil. No hemos alimentado nuestra relación con Dios. Y entonces no necesitamos muchas veces ni siquiera al diablo metiéndonos la zancadilla. Vemos la oportunidad de pecar y nos aventamos en el tobogán. ¿Comprende? ¿Por qué pecas? Siendo honestos, frente al espejo de la verdad, porque quieres. Porque el pecado no podría vencerte. Un claro ejemplo bíblico, dado incluso antes de la ley, es la forma en la cual Dios habla con Caín. Caín acaba de asesinar a Abel. Y Dios llega y le pregunta a Caín por su hermano. Y Caín responde, ¿que acaso yo soy la niñera de mi hermano como para que lo tenga que estar cuidando? Y Dios le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama por justicia. Si hicieras lo bueno, no tendrías temor alguno, pero si haces lo malo, el pecado te asedia. No obstante, le dice Dios, tú puedes vencerlo. Caín acaba de asesinar a su hermano, no tiene el Espíritu Santo, no pertenece a una congregación, no tiene una cobertura espiritual. Y Dios le dice, no obstante, tú puedes vencerlo. ¿Por qué pecamos? Porque queremos. Porque no hemos alimentado nuestra relación con Dios y hemos alimentado nuestras pasiones, nuestros deseos. Esa es la realidad. Y necesitamos, si queremos caminar en victoria, comenzar a provocar un cambio en nuestra vida. Y comenzará fortaleciendo nuestra relación con Dios. Vea lo que dice Colosenses capítulo 3. Vamos allá, versos del 5 en adelante. ¿Lo tiene? Mire, dice la palabra del Señor así: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Cómo lo hago morir? Dile al que tienes a tu lado, mátala de hambre. Esa es la realidad. Si tú no alimentas tus pasiones, estas poco a poco se irán debilitando. No se extinguirán de tu naturaleza pecaminosa, porque con ellas naciste. Cada uno es tentado, dice el apóstol Santiago, de acuerdo a sus propias debilidades. Dios nos creó. Y en la forma en la cual Él nos creó, nos diseñó, nos formó con un propósito. Y el pecado vino a corromper dicho propósito, y el pecado nos inclinó en esa naturaleza corrupta en determinadas direcciones. Entonces el pecado en cada uno de nosotros ha hecho estragos distintos. A algunos les puede ser tropiezo o les puede representar peligro
ver a una mujer con un vestido escotado en la calle, porque su mente comienza a trabajar. El Señor Jesucristo dijo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Pero hay para quienes eso no tiene problema, no representa nada. Cada uno es tentado de acuerdo a sus propias debilidades. Y esas debilidades, esas fragilidades en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, están inherentes a nuestra naturaleza pecaminosa. No las voy a extinguir jamás, por más dones del Espíritu Santo que tenga, por más tiempo de oración que pueda yo experimentar, por más vigilias, por más ayunos. Esa naturaleza pecaminosa estará presente en mí hasta el momento en el cual yo sea transformado a imagen de Jesucristo. Es decir, que si yo tengo una debilidad en mi vida, toda mi vida seré asediado por ella. Pero lo que puedo hacer es debilitarla en mí. ¿Cómo? No alimentándola. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Ahora, dice la palabra del Señor: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Qué es propio de esa naturaleza? La inmoralidad sexual, la impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto. Hay personas que se sienten mejor que otras porque no están en inmoralidad sexual, porque no están en avaricia, porque no se encuentran cultivando o teniendo problemas con malos deseos. Pero ¿qué tal permiten en su vida el enojo, la ira, la malicia, la calumnia y el lenguaje obsceno? ¿Qué tal toleran las mentiras? ¿Se da cuenta? Una sola categoría. No está Dios diciendo solamente aquellos que cometan inmoralidad sexual van a sufrir el castigo de Dios. No, también aquellos que en su vida cultiven el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno y tengan por costumbre mentir. Dice la palabra del Señor: dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Si la iglesia quiere caminar en victoria, la iglesia tiene entonces que también cambiar su manera de pensar. El pecado, amados hermanos, no debe considerarse como un concepto abstracto que solo tiene lugar en la mente. Debemos entender que el pecado, si bien puede tener su origen y también su consumación en ella, también el pecado puede consumarse en nuestro cuerpo. Y en su caso, también puede manifestarse a través de la abstención de la práctica de la justicia. En otras palabras, podemos ofender a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros actos, acciones o con nuestros actos de omisión. Recuerde lo que enseña el apóstol Santiago: no solo es pecado hacer lo malo, sino también dejar de hacer lo bueno. Ahora, es importante que entendamos que el pecado es un acto de desobediencia y rebeldía con el cual muchos cristianos renuncian a una vida victoriosa en el Señor y poco a poco comienzan a adoptar un estilo de vida que, aunque es reprobado por las Escrituras, es exaltado por otros sectores de la sociedad. He visto en las redes sociales cómo hay personas que dan testimonio de que gente de su congregación, en este sentido mujeres,
son pro aborto, mujeres cristianas. Entonces, no es posible que vivamos en tal grado de aberración e ignorancia. Es lamentable cuando la iglesia pierde el equilibrio y no puede distinguir qué está dentro de la voluntad de Dios y qué es reprobado por Dios. Escuche esto. La fragilidad de nuestra identidad es lo que nos puede orillar a buscar encajar en una forma de vida que Dios reprueba, pero que el mundo aprueba. Vuelvo a leerlo. La fragilidad de nuestra identidad es lo que nos orilla a buscar encajar en una forma de vida que Dios reprueba, pero que el mundo aprueba. Si mi identidad no está firme en Cristo y yo no me veo como esa persona que provoca el corazón de Dios y que Dios mira con agrado, yo me voy a autosentenciar por lo que veo en el espejo de mi realidad y conformarme a lo que yo veo en ese espejo de la realidad me sentencia a vivir lejos del modelo de Cristo, porque no me estoy viendo como Dios me ve. ¿Entiende esto? Vean lo que nos enseña la palabra del Señor en Santiago capítulo 4, verso 4. Dice la palabra del Señor así: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? Dios nos ama celosamente. Dios es posesivo de aquello que le pertenece. En este caso, si nosotros somos ovejas de su prado, Él nos ama celosamente. ¿Por qué? Porque le pertenecemos. Y si nosotros comenzamos a coquetear con el mundo, no le vamos a agradar. ¿Entiende? Necesitamos como iglesia entonces consagrarnos a aquel que nos ama, a aquel que lo ha dado todo por nosotros, a aquel a quien nos le debemos. En Daniel capítulo 3, versos del 9 en adelante, usted conoce la historia. La palabra de Dios nos narra que 3 jóvenes hebreos fueron convocados a la presencia de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor había edificado o había erigido una estatua en su honor, y él había hecho pregonar que al sonido de los instrumentos todos aquellos que estaban bajo su autoridad debían doblar su rodilla delante de aquella estatua. Pero esos 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, se negaron a hacerlo. Y es bien importante, amados hermanos, que entendamos que el mundo está presionando con fuerza para que aceptes su forma de vida, su forma de pensar, sus ideologías, sus tendencias, sus afectos. Y necesitamos hoy más que nunca nosotros determinarnos a pelear la buena batalla de la fe. Porque de otra manera el pecado va a terminar seduciendo nuestro corazón y al final vamos a vivir de una manera completamente ajena a lo que en su momento defendíamos. Si no hay convicciones en nuestro corazón, vamos a ser como esas nubes sin agua, empujadas por el viento de un lugar a otro. Y sabe, Dios quiere que cada uno de nosotros camine en victoria. Necesitamos entonces tomar cartas en el asunto. Algo que debe de saber es que toda presión o impulso que con urgencia nos motiva a pecar siempre tendrá un efecto temporal. Al pecado y al diablo siempre les urge.
Por eso se presenta como una oportunidad de ya, es ahorita, es ahorita. Y algo que debemos darnos cuenta es que si tú resistes la tentación, vas a poder evitar pecar. Esto es muy interesante porque no por el hecho de que seamos tentados significa que ya estamos pecando. Es hasta que se consuma la tentación que se da a luz el pecado. ¿Comprende? Entonces tenemos que decidir con inteligencia, más allá que dejarnos arrastrar por el impulso. Tiene usted que caminar con convicción, con seguridad de a quién desea agradar su alma. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: no tengan temor de aquellos que pueden quitarles la vida, de aquellos que pueden matarles. Teman a aquel que después de muertos puede tomar su alma y echarla en el infierno. ¿Comprende? Primera a los Corintios capítulo 10 verso 13. Vaya ya, Primera a los Corintios 10, 13. Dice la palabra del Señor: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, todas las tentaciones son naturales, son comunes. Entonces, ¿por qué nos vencen? Porque queremos ceder. ¿Sabe? Algunas veces ostentamos la bandera del tengo derecho, basados en nuestras experiencias dolorosas para justificar nuestros procederes injustos. Si tu marido te golpea, entonces tienes derecho a serle infiel y te buscas una aventura, porque el amante te tratará con amor, con cariño, pero jamás te dará tu lugar. La falacia de tengo derecho para pecar es una trampa en la cual muchas personas hoy están atrapadas. Yo tengo derecho a robar porque lo que me pagan no es lo justo. Ellos sí se enriquecen, ¿verdad?, con mi trabajo. Claro que tengo derecho, y si no puedo robarme dinero, me llevo las plumas. ¿Se da cuenta? ¿De qué parte la idea? De que tengo derecho. No tienes derecho a hacer lo malo. No tienes derecho, y de ahí debería partir todo. No tengo derecho. ¿Comprende? Entonces dice la palabra de Dios ahí en el verso 13: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Por qué me quedo allí? Porque quiero. ¿Comprende? Fiel es Dios, que está viendo que estás siendo tentado y te abre una puerta. Escápate por ahí. Y nosotros decimos: no, mejor aquí me quemo. ¿Entiende? ¿Qué pasó con José? José es un hombre que tiene gracia sobre su vida. Y es un hombre que es atractivo. Y hay una mujer que siente que tiene derecho, porque su esposo la abandona, porque su esposo no la atiende, porque su esposo no es comprensivo, porque su esposo tiene mal carácter. Y entonces ella siente que tiene derecho de tener una aventura. Y le echa el ojo a José. Y dice la palabra del Señor
que lo acosaba constantemente diciéndole: acuéstate conmigo. O sea, ya ni siquiera era discreta, ya con todo. Y José le decía: relax, o sea, doña, relax. José no era un amanerado, ni tampoco tenía una identidad sexual quebrantada, como para pensar que la señora le fuera indiferente. Pero sus convicciones estaban en un punto más alto. Él podría haber dicho: ella va a ser mi sugar mom. No, pues ¿quién tiene el billete? Ella. ¿Quién le podría haber comprado el nuevo iPhone? Ella. ¿Y qué dijo José? No. ¿Pudo haberlo llevado a conocer Disneylandia? Sí. Tú di, papi, yo te llevo, yo te pago. Y José dice no, porque tiene una convicción más alta, más elevada. Muy posiblemente no hemos muchas veces reparado en esto, pero si reparamos un poco en el físico de la esposa de Potifar, aunque la Escritura no la describe como una mujer hermosa, pues yo me imagino que la mujer no estaba dada al catre. Es decir, yo creo que esa mujer se cuidaba, yo creo que esa mujer, por el estilo de vida del esposo, los ingresos del esposo, le daban para ella quizá imitar los baños de Cleopatra, ¿verdad? Se bañaba con leche y se cuidaba la piel. No me la imagino desalineada, utilizaba buenos perfumes, llevaba una dieta. El punto aquí es que le era provocativa a José, pero el que él tuviera cierta atracción hacia esa mujer lo ponía solamente en una posición de riesgo si él no cambiaba su actitud hacia ella y no se movía del lugar. Hay una porción en la Escritura que muchas veces pasamos de largo, y dice la palabra de Dios que cuando esta mujer se agarró a José, José huye y ella se queda con su chambra, su chamarrita, su saquito, lo que usted quiera. Ya le había quitado una prenda. Pues sí, José decía: mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera, ¿no? Así recita la canción. Así que de pronto José se sintió atraído, seducido, pero su convicción más alta lo hizo moverse del lugar. Tenemos que tomar decisiones. Fiel es Dios, el cual no permitirá que ustedes sean más tentados de aquello de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. ¿Qué debo de hacer para poder vencer el pecado que me asedia? 1, fortalécete en el Señor. Necesitamos fortalecernos en Cristo. 2, abraza alguna disciplina que te pueda mantener en rumbo. Se contaba de un hombre que tenía mucho problema al pasar por los puestos de periódico que estaban en la calle que desembocaba hacia su casa. Y cada vez que él pasaba por ese lugar, se entretenía en los puestos de periódicos, aparentemente leyendo los encabezados, pero viendo de reojo todas las revistas pornográficas. Cuando él tuvo convicción de que lo que necesitaba era consagrar su mente a Cristo, él tuvo que
generarse una disciplina que lo mantuviera en el rumbo de esa convicción. Y lo que hizo fue comenzar a rodear la calle, aunque le implicaba tardarse más para llegar a su casa. Hay cosas que tenemos que comenzar a hacer y a tomar como decisiones si lo que queremos es agradar a Dios. 3, necesitas menguar y no creas que ya eres lo suficientemente fuerte para resistir. Hay quienes piensan que son muy fuertes para resistir tentaciones en las que en otro momento han fracasado. Si en algún área de tu vida has fracasado, esa área no la puedes descuidar. No puedes pensar o creer que eres demasiado fuerte y que ya lo puedes enfrentar. Trátalo como si fuera reciente tu caída en esa área. ¿Por qué? Porque necesitas evitar reincidir. Porque si reincides, el pecado es en extremo adictivo. Se los he dicho, si el pecado no te produjo placer, es porque no lo supiste hacer. Y esa es la realidad. El pecado le encanta a nuestra naturaleza pecaminosa. Como la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo, así es la naturaleza pecaminosa. Quiere revolcarse en el pecado. Por eso tienes que evitar reincidir. Porque si el pecado te vuelve a agarrar, se va a volver para ti en algo sumamente adictivo. Porque tu naturaleza pecadora lo desea, lo anhela. ¿Qué tengo que hacer? Renovar mi mente con la palabra. Escucha esto, para que la palabra surte efecto en ti, necesita alumbrar tus pensamientos y corregir tus sentimientos. No puede haber un cambio de actitud si la palabra no alumbra mi manera de pensar y corrige mi sentir. Entonces, si yo para ser libre de una atadura sentimental necesito pedirle a Dios, cambia mi emoción por esa persona, tengo que comenzar a pedirlo ya. Porque muchas veces las emociones juegan un papel determinante para que nosotros nos mantengamos atados a una relación que lejos de proveernos expectativa nos está destruyendo. ¿Qué más debo de hacer para poder vencer o hacer frente al pecado? Congrégate. No, hermano, es que yo en mi casa leo la Biblia. Ah, sí, ¿qué leyó? No, verá, no le miento, no me acuerdo ahorita, pero sí leí. Sí, ¿qué leí? ¿Se acuerda como cuándo fue que leyó? Oh, verá. Tengo como un año de no congregarme. Como a la semana que dejé de congregarme, la abrí la Biblia. Y luego, no, o sea, así no funciona. Hay personas que dicen, no, si viera en mi casa cómo me lleno del Señor. Por eso no vine a la reunión, pero en mi casa leí, oré y hasta me profetizaron. Los hay. ¿Por qué necesito congregarme? En especial en las reuniones de oración. Yo les he dicho, la reunión más importante es la reunión de oración. Usted cuando viene a escuchar aquí la palabra del Señor, aunque usted no lo crea, me doy cuenta cuando usted ya se clavó en su red social. Llámese Facebook, llámese WhatsApp, llámese como se llame. Usted ya está en otro rollo y lo que está comunicándole Dios a través de su servidor, usted ya no lo cacha porque usted ya está en otra cosa. Quienes han predicado aquí, quienes han estado aquí se dan cuenta de aquí, todo se ve. Entonces, yo necesito congregarme, pero debo de, si no puedo congregarme en todas las reuniones, pues al menos optar porque yo no falte a la reunión de oración. Mayormente si lo que estoy teniendo es un problema que tiene que ver con una necesidad de mi naturaleza pecaminosa. Tengo que orar más. Si orando fallamos,
sin orar, ¿nos vamos a revolcar? ¿Qué necesito hacer si estoy teniendo un problema de pecado en mi vida? Ayuna. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el ayuno? Porque comienzas a ejercer una disciplina sobre tu cuerpo. Lo que trata el ayuno es enseñarle a tu cuerpo quién manda. Y tu cuerpo te va a decir, pero ya dame de comer, ya son las 2 de la tarde. Pero te di a las 11. No importa, ya tengo hambre, ya lo necesito, me estoy muriendo. Con la salud no se juega. Vamos a comer carnitas. Oiga, no. Comprenda, usted necesita enseñarle a su cuerpo quién manda. Y el ayuno es una disciplina que, aunque los jugos gástricos están ya quemando y obligándonos a correr tras la bicicleta de tacos de canasta, tenemos el dominio propio para decir, no, es hasta mañana. Pero no queremos enseñarle al cuerpo quién manda. Y como el cuerpo no sabe quién manda, entonces quiere que corras tras sus impulsos. Último punto, ¿qué hago para enfrentar el pecado que me asedia? Pide consejería. La finalidad de pedir consejería, amados hermanos, en una situación tan delicada como lo es el tener una debilidad en nuestra vida, no tiene solo como finalidad darnos una estrategia para poder resistir. Escuche bien esto. No pido consejo solo para que el pastor me diga cómo evito determinada conducta. Pido consejería para llegar a un acuerdo donde continuamente se me pedirá rendición de cuentas. Y eso es lo que no queremos, rendir cuentas. Pero cuando hablas tú de un proceso de libertad, la rendición de cuentas es fabulosa. Aquí el punto es qué vamos a hacer y qué queremos hacer. ¿Entiende? Terminamos con esta porción de la escritura en Santiago capítulo 1 verso 12, y dice la palabra de Dios así: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La tentación va a venir a ti envuelta de muchas formas. Rara vez el diablo te la enviará envuelta en periódico. Casi siempre le pone hasta moño y cascabel. Pero tú determinarás qué haces. Es una cuestión netamente personal. Y antes que poner atención en la paja del ojo de tu hermano, repara en la viga que llevas en tu ojo. Me encanta un pasaje de la escritura cuando dice que una mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Y dice que la tomaron, la sacaron, y la gente comenzó a escoger sus piedras. Había gente adulta, había gente en plenitud y había jóvenes. Y todos eligieron la piedra con la cual iban a apedrear a esta pecadora. Y me encanta la forma en la cual estas personas le dicen a Jesús: Moisés nos ordenó. Ahora sí quieren obedecer a Moisés, que apedreáramos a tales mujeres. Pero ¿qué dices tú? Y dice la escritura que Jesús escribía en la tierra. No dice la escritura qué escribió Jesús. Pero yo, como alguien que ha alcanzado gracia, me atrevería a decir que lo que Jesús escribía era una cláusula de exclusión a la aplicación de la ley basada en la motivación del corazón. La ley se aplica de manera legítima cuando la motivación del corazón es pura para ejercer justicia. Pero si lo que quieres
imponer, surge de un corazón en injusticia. Aunque apliques la ley, será injusto. Entonces Jesús escribe esa cláusula de exclusión y les dice: bien, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y su palabra comienza a señalar a los más viejos. Y desde los más viejos hasta los más jóvenes comienzan a dejar tirada ahí su piedra, porque no habían reparado en una cosa, en que ellos también fallaban. Así que esto no se trata de andar cazando pecados ajenos. Se trata de pedirle a Dios que nos examine y que cada uno de nosotros, de acuerdo a su nivel de conciencia, de acuerdo a su nivel de revelación, de acuerdo a su nivel de responsabilidad, tome decisiones en su vida. Eso es algo completamente personal. Y usted necesita determinar qué es lo que va a hacer. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios.